Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy en la Peñita de Francia. El video de hoy es muy aventurero. Yo sé que el outfit que tengo no va con este momento. Muchachos, estamos en la Peña de Francia. Mi gente, estamos en una montaña. Estamos a más de 1700 metros de altura. Muy casual para hoy. Bro, esta es la foto más estética que verán hoy. Miren, miren. Qué lindo lugar, ¿no? Para venir aquí es algo difícil, pero si supieran que esto es un video no apto para personas con vértigo. Yo les estaba diciendo que para subir aquí es algo difícil, ¿no? Es que si no tienes el coche en buen estado, no llegas bien aquí. Pero acabo de ver un Volkswagen caparazón, ¿saben? De estos viejos que ha subido, bro. Lo digo porque es que en el coche que vengo es aquel Renault que está allí y ha sido algo complicado subir. Mira, bro, miren, ese coche, imagino que ese coche sufrió para subir, porque es que miren esas curvas que hay para poder subir, y no es nada, que son curvas cerradas y muy altas. No digo que cualquiera no pueda subir, sino que es algo difícil poder llegar hasta aquí, es complicado, y si no sabes manejar muy bien, creo que te puedes caer por el abismo, porque cuando el coche va subiendo prácticamente tiene el abismo a un lado. Entonces es difícil. Entonces, cuando llegas aquí, llegas por todo ese camino, ven todo ese camino que viene aquí, subes y llegas hasta aquí. Luego llegas hasta aquí y puedes parcar tu coche aquí y puedes subir por este lado. Me acabo de dar cuenta que aquí supuestamente había una cafetería, pero está cerrada, está abandonada. Por favor, pongan la cafetería. De hecho, el letrero de la cafetería está aquí abajo. La Peña de Francia está como a 1 hora de Salamanca y está dentro de lo que es Salamanca. Estamos en una montaña. Y otra cosa también a destacar, el oxígeno. Es un poquito más pesado, no es que no se pueda respirar, pero se siente un poquito más lo de la altura y tal. Otra cosa también, la gente suele venir mucho aquí en verano. En invierno dicen que es difícil venir. Tenemos aquí un edificio que han hecho, este edificio que está aquí. Y tiene caminitos de piedrita, tiene un mirador y tiene ese edificio que ahorita les voy a hablar de qué es. Todo eso que estamos viendo ahí es un abismo hacia abajo, así como es un barranco, tal. Es como un barranco. Si yo me acerco más, estoy aquí a unos metros, obviamente no me voy a acercar por mi seguridad, me podría caer. Así que si llegan a venir aquí, por favor, no se acerquen tanto que se pueden caer. Se los pido de corazón, ¿oyeron? Su vida ante todo. El aire que se respira aquí es como diferente. Es un ambiente totalmente distinto al que se siente en la ciudad. Es como que si respiraras aire puro. Supuestamente era parte del café que por lo que veo está abandonado. Creo que está cerrado. He visto en Google que es un lugar importante de peregrinación. Hay personas que hacen senderismo aquí. Suben la montaña caminando. Obviamente te vas a tardar días, pero me imagino que es una experiencia súper bonita. Los pueblos que están alrededor de la Sierra de Francia son bastante bonitos y son muy visitados por la gente en verano y así. Cerca de aquí tenemos un pueblo que se llama La Alberca, que también es muy bonito, conserva lo que es la esencia de España. Ya han visto ustedes en mis videos anteriores que España conserva mucho su historia y su cultura y su gastronomía también, que es una de las mejores, como la paella. ¿Han probado la paella? Díganmelo en los comentarios. Quiero que me digan algo. ¿Ustedes creen en las revelaciones o las conspiraciones? Que por ejemplo te revelan algo en el sueño por la fe que tienes, queda como que la conciencia, como que eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Me lo ha revelado Dios y voy a ir a por ello, como dirían aquí. Resulta que hubo un peregrino francés que se llamaba Simón Vela, Simón de la Vela,
aventurero por aquellas tierras, un peregrino francés guiado por la fe. Simón Vela supuestamente tuvo una serie de sueños y revelaciones que le había dado Dios sobre la Virgen después de haber pasado por Francia, Santiago, en camino a la peregrinación. A él, según en los sueños, le han revelado sobre una Virgen en Salamanca. Entonces él lo que hizo fue: me voy a adentrar por Salamanca. De la fe que tenía, dijo: voy a ir por Salamanca, hasta que llegó aquí, la Peña de Francia. Bueno, resulta que aquí encontró una imagen de una Virgen negra que supuestamente estaba tallada en piedra del arte románico. Simón Vela en 1434 descubrió la Virgen negra, que es una representación de la Virgen María, pero en este color distintivo. Lo que caracteriza esta Virgen es que es el color negro. En la Edad Media, el color negro marcaba fertilidad y era de gran importancia. También puede ser que no a propósito hayan puesto a la Virgen de color negra, sino que simplemente porque, como eran de madera, muchos de ellos se han ensuciado y han cambiado de color por el sucio y esas cosas, o por humo de velas y cosas así, ¿me entienden? Que han puesto que esto como que si se estuviera quemando. Entonces, cuando él descubrió esto aquí, fue algo muy importante, ya que pues bueno, fue algo muy importante para él y su vida, y también para la historia de muchos, y también para la historia de la iglesia. Según historiadores y exploradores, han dicho que la Virgen María que él encontró fue tallada unos años antes, unos 100, 200 años antes más o menos, en el siglo XII o XIII por ahí. Esta Virgen María que encontró Simón Vela es de 2 o 3 siglos antes que él la descubriera. La encontró aquí en la Peña, pero en unas cuevas. Gracias a que él haya descubierto esto, hicieron esto que está aquí atrás mío, que es un santuario con ayuda de los reyes. Después la obra fue finalizada por Carlos V, que también apoyó a que se terminara esto. Este santuario tiene una arquitectura gótica neoclásica. Podemos ver que tiene una fachada muy normal, y que la han restaurado, obviamente, porque si no, pues no sobreviviría hasta hoy. Y arriba tiene cosas muy características de ese estilo artístico. Ahora lo siguiente que vamos a hacer nosotros es que vamos a entrar al santuario. Una de las cosas que también hicieron aquí fue una pequeña capilla, que es esa que está ahí. Y caminamos aquí, seguimos las escaleritas. Muchachos, según el letrero que tengo aquí, dice que por favor, teléfono apagado. Pero como es la única vez que yo tengo que vendré aquí, o bueno, después de muchas, sí, así que yo les voy a mostrar, les voy a hacer el favor. Gente, estoy dentro del santuario. Podemos ver luces y cosas así. En el año 1952, a 1700 metros de altura, algo que parecería loquísimo, se llevó a cabo la corrida de toros más alta de España. España me sorprende cada día más con sus grandes hazañas.
¿Se imaginan ustedes una corrida de toros aquí? Bueno, esto fue durante las fiestas de la coronación de la Virgen de la Peña. ¿Cómo habrá sido eso? ¿Cómo habrán hecho para que los toros no se fueran por el barranco, o por el desfiladero, o por el abismo? ¿Se imaginan ustedes? Todos aquí sentados viendo la corrida de toros que se estaría llevando a cabo allí, más o menos. O eso creo. Es un dato curioso que no me esperaba. Y bueno, estando por aquí, me encuentro que tengo estas mini ventanas. Y pana, la vista que se ve desde aquí es hermosísima. No había estado en un lugar tan alto y tan bonito. Y bueno, hablando de cosas, de cosas bonitas, también tengo un paisaje súper bonito allá. Gente, ustedes saben qué es esto por donde estoy yendo, ¿no? Es para guardar los caballos, chavales. Mira. Aquí pueden amarrar los caballos. Yo también quiero un caballo. Deberían retomarse esas cosas de usar armadura, ir en caballo y no ir en coche. ¿Cómo sería la ciudad? La ciudad apestaría a caca de caballo. Esa es la capilla que les decía y aquí tiene más cosas así. Vamos a ir ahora a la capilla. Capilla de la Blanca. Vamos a ello. Ruta de la Virgen. Yo como soy aventurero, chaval, me voy a meter por aquí abajo. Esto está estrecho, ¿no? Oh my god. Miércoles, pan, esto es una tumba, ¿vale? Ahí tenemos a la Virgen. Costiotecal Félix Tapia. Eso está en latín. Y ahí está la Virgen, creo. Ustedes no le dan este tipo de lugares. Entonces aquí en esta capilla tenemos pues a esta Virgen. Ahí. En paz descansa. Con mucho respeto. Le han tirado monedas, supongo que por la buena suerte. Y miren, ve, tenemos aquí una imagen gráfica de Simón Vela. Bonito, ¿no? Como la piedra. Han hecho esto aquí. Aquí también tenemos otro. Son como oraciones. Y nada, subimos. Subimos por estas escaleras estrechitas. En las aventuras. Dicen que en Salamanca habían cuevas también. La Virgen de la Peña. Tenemos un hotel aquí arriba. Yo sí me preguntaba, ¿dónde dormirán los curas que viven aquí arriba? Imagínate vivir aquí en esta montaña y por muchos años, y eso significa estar aislado de tu familia y todo, pero aquí arriba, por lo menos en la ciudad la familia te puede ir a visitar. Bueno, aquí también podría, pero sería complicado. Y entonces tiene el hotel y tiene una tienda de recuerdos. Vamos a seguir por estos túneles a donde más me llevan. A ver, aquí otro sitio. Hay un montón de mosquitos, terrible, demasiado. Qué bonito, ¿no? Aquí tenemos, ¿saben a qué me acuerda de esos barrancos así? He visto documentales de National Geographic y eso, donde estos animales, los venados creo que son, caminan por ahí así, caminan en las paredes de esos barrancos. Creo que son los venados, hay unos que son así. Hay muchos mosquitos, eso es lo malo. Uy, aquí metido en una cueva, chaval. Mira, bro, si quieres una mejor vista, baja hasta aquí. Pero con mucho cuidado, con mucho cuidado. Se puede bajar por ahí y tomarte unas fotitos allí. Aquí tenemos la murallita. Ahora seguimos en la aventura. He puesto el flash porque no me veo. Allá está el otro caminito. Ahí tenemos otro y aquí es la salida. Ya aquí apago el flash. Les ha parecido este lugar mucho.
tenemos otra capilla más aquí, cerquita de la parte de arriba, miren. Y miren la capilla por aquí. Tiene sus respectivas rosas y su respectiva cruz. Y dice, Cristo ten piedad. Y a mitad de camino tenemos un bebedero de agua que supuestamente es agua de la montaña porque no tiene garantía sanitaria. ¿Saben qué significa eso? Que no es potable ni es procesada. Así que si me enfermo por tomar esta agua, es por eso, pero nada, es agua normal. Muchachos, después de bajar la Peña de Francia, estamos ahora en el pueblito de La Alberca, que destaca por su peculiar arquitectura. Parece un pueblito de cuento de hadas. Ah, miren esta puerta tan pequeñita. ¿Quién vivirá ahí? ¿Un duendecito? Al fondo hay un paisaje. La luz al final del túnel, bro. Ustedes recuerdan que yo les dije que los pueblos que están cerca de la Sierra de Francia casi todos son bonitos y se parecen. Y es que conservan las arquitecturas que tienen desde hace muchos años. Que podemos ver aquí las columnas son de palo y piedra. Tienen como que ese estilo de la media. Son casas literalmente de madera y piedra. El suelo aquí es de piedra, es como rocoso. Alrededor de la alberca tenemos rutas de senderismo, ríos, es como una zona muy bonita, tiene montañas, es bonito. Uno de los reyes estuvo aquí, el rey Don Alfonso XIII visitó el pueblo también. Este pueblo es uno de los más bonitos que tiene Salamanca, tienes que venir a visitar también si vienes por aquí. En otra ocasión hablaré más de este pueblo.